Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por su asistencia en esta nuevo Novatalk que tenemos hoy, donde vamos a hablar de algunos casos, experiencias en varias regiones de transformación digital. Como hemos anunciado en nuestras redes, en la página web, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Desde Washington nos acompaña el doctor Pablo Molina, que Pablo no solamente ha tenido distintos roles como director de tecnología y director de temas de seguridad en importantes empresas en los Estados Unidos, sino que actualmente también es profesor en Drexel University y en Georgetown University. Él se considera pues un experto en este momento en todos los temas de ética y gestión tecnológica, de seguridad informática. También ha hecho colaboraciones con la CEABAT en Centroamérica y con Infotec en México. Actualmente es el director ejecutivo de la Asociación Internacional de Ética y Tecnología Aplicada y se ha desempeñado en distintas universidades a lo largo de los Estados Unidos. Pablo es español, sin embargo, él vive ya hace bastantes décadas en Estados Unidos, pero como me ha dicho, es también un latinoamericano de corazón. De hecho, dentro de sus hobbies, pues tiene la oportunidad de visitar alguno de nuestros países, no solo enseñando y compartiendo sus experiencias de tecnología, sino también en sus aficiones a las que se dedican los tiempos libres. Yo los invito a que nos vayan comentando las dudas, las preguntas, todas esas inquietudes que quieren que Pablo les resuelva en este espacio a través de nuestro chat. Si están viendo a través de Facebook, pueden hacerlo en los comentarios. Si lo están viendo acá en el webinar, pueden hacerlo en el chat que está dispuesto, donde estaremos ampliando la información. No siendo más, les agradezco de parte de Novacom su asistencia, su tiempo. Y esperamos que disfruten este espacio, que sigan aprovechando todas estas experiencias que les estamos trayendo. Para cualquier duda y ver de nuevo la grabación de este evento, estará alojada en nuestro sitio web www.crnova.com. Muchas gracias y los dejo con Pablo. Bienvenido y muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Luz. Muchísimas gracias a Novacom y al equipo organizador. Y desde luego gracias a todos ustedes, a todos vosotros que estáis aquí asistiendo a esta charla virtual, en la que espero de una forma amena compartir algunas de las experiencias que hemos tenido durante la crisis y la pandemia, sobre todo desde el punto de vista de Estados Unidos. Como mencionaba Luz, he tenido la oportunidad de visitar casi todos los países de Latinoamérica, a veces por placer, a veces por trabajo. Mentira, siempre por placer, pero a veces por trabajo. Y ha sido una experiencia muy gratificante y estoy aquí dispuesto para compartir mi experiencia, entendiendo que cada país y cada organización es única y las recetas universales pocas veces funcionan, aunque las ideas universales sí funcionan. Pues me gustaría empezar, como todo el mundo ha dicho, que la pandemia fue una nueva realidad para todos nosotros. Yo estaba en febrero en Suiza con una beca Fulbright, pagada por los Estados Unidos para hacer investigación en febrero del 2020. De pronto estaba conduciendo cerca de Milán y de pronto cerraron todos los pueblos y las carreteras diciendo: si estás en esta zona, estás ya en cuarentena, estás contaminado. Bueno, yo estaba justo fuera de esa zona, regresé a Suiza y una semana después el Departamento de Estado de Estados Unidos me dijo: oye, mira, fuera de aquí, no queremos más estadounidenses en Europa, esto pinta muy mal y no queremos tener investigadores que no pueden regresar a su país, que no tienen seguro médico ni nada por el estilo. Así que regresé a Estados Unidos listo para incorporarme a mi universidad y mientras hacía la cuarentena, que en aquel momento era voluntaria, de pronto la universidad decidió cerrar. Esto tiene muy mala pinta, todo el mundo a casa. Estudiantes, profesores, administradores, investigadores, todo el mundo a casa, con una nueva realidad. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos en esta nueva realidad? Bueno, pues había oportunidades muy buenas, por ejemplo, de crecimiento personal. Yo, por ejemplo, durante la pandemia he tenido tiempo de aprender a hablar chino y he tenido tiempo de aprender a tocar el piano. No lo he hecho, pero he tenido tiempo, como muchos de vosotros habéis tenido tiempo de hacer otras cosas. Lo cierto, aparte de esta pequeña broma, es que nosotros cambiamos completamente cómo funcionaba la universidad. Porque siempre hemos tenido
una pequeña dimensión virtual de la universidad, pero era minoritaria. Y de pronto todo el mundo tenía que trabajar desde casa, los estudiantes tenían que estudiar desde casa, las clases tenían que ocurrir online. Y nos acomodamos y fuimos muy flexibles de una forma muy rápida. Enseguida todo siguió igual, pudimos completar los calendarios académicos, de investigación y de todo. Con algunas novedades, como por ejemplo, el que no haya asistido a un webinario o una sesión online con hackers es que no ha pasado la pandemia realmente. Y eso nos ocurrió a nosotros, a pesar de que tuvimos decenas de miles de reuniones online, alguna que otra fueron hackeadas, la gente compartió el enlace sin contraseña, sin sala de espera vía Zoom, y entonces entraron algunas personas, algunos con muy malas intenciones, y con ellos tuvimos que trabajar con el FBI, el Federal Bureau of Investigation de Estados Unidos, y otros simplemente con ganas de hacerle una broma a los compañeros de clase o a los profesores. Pero todos nos hemos adaptado muy bien. Y ahora que en países como Estados Unidos estamos bastante avanzados con la vacunación y vamos a estar muy avanzados con la vacunación prácticamente en todos los países del mundo, ahora empezamos a decir, ¿qué hacemos ahora? ¿Regresamos de nuevo al modelo anterior? ¿Nos quedamos en un modelo online que parece que ha funcionado muy bien o hacemos algo híbrido? Y la respuesta es sí, sí y sí. Nos vamos a quedar con el modelo anterior. Vamos a seguir potenciando el modelo online que nos ha permitido, por ejemplo, capturar estudiantes, profesores y empleados que jamás hubieran podido trabajar en nuestra universidad porque se encuentran en otros países del mundo. Y además de eso vamos a seguir con el modelo híbrido, para gente que ya ha cambiado su vida, que ya no vive cerca de la universidad, pero a veces viene, gente que quiere tomar un semestre aquí, pero luego quiere trabajar desde otro lado. Y vamos a hacer esto porque estamos compitiendo con muchas otras organizaciones que ahora son competencia nuestra en cualquier país del mundo. Mientras que antes alguien tenía que decidir si quiere estudiar en Colombia o Costa Rica, Australia, España o Estados Unidos, ahora pueden estar prácticamente donde quieran y cursar los mismos estudios. Por lo tanto, hay mucha más competencia y por lo tanto tenemos que agudizar el ingenio. ¿Y cómo se agudiza el ingenio? Bueno, pues lo habréis oído más de una vez. Hay quien dice que el carácter en chino, mandarín, para crisis coincide con el de oportunidad. Pues yo no sé si esto es cierto, mis amigos chinos me dicen que esto no es exactamente cierto, pero la verdad es que siempre hemos sabido que en cada crisis hay una oportunidad. ¿Y qué es lo que hacemos cuando hay oportunidad? Innovar. ¿Y qué significa innovar? Pues os doy la definición aquí en inglés. La innovación es una nueva idea, un nuevo aparato, un nuevo método. E incluso es también el proceso de introducir nuevas ideas, aparatos y métodos. Y cuando tenemos esta distinción es muy importante. No es solo inventar algo nuevo, sino que se trata de inventar algo o tomar algo que ya ha tenido éxito en otras situaciones, en otra organización, en otra zona geográfica, en otro tiempo, e introducirlo de nuevo en nuestra sociedad. ¿Cómo se define la innovación? Bueno, pues la OECD, que es la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, pues define que hay 4 tipos de innovación. Está la innovación que todos conocemos, la de un producto. Alguien se inventa un teléfono nuevo, por ejemplo, alguien se inventa, pues yo qué sé, un sombrero nuevo que protege del sol y además da música y nos da fresquito, cualquier cosa. Luego tenemos la innovación de un proceso. Es aquí donde muchos de nosotros que trabajamos en tecnología tenemos una gran oportunidad. Podemos crear servicios, podemos crear procesos nuevos que de pronto nuestros clientes encuentran de valor y que nos permiten competir en un mercado abierto. También hay innovaciones de marketing, donde a lo mejor no tenemos ni un producto nuevo ni un proceso nuevo, pero estamos haciendo un marketing tan bueno y tan original que la gente decide adoptar nuestros servicios y nuestros productos. Y ya por último hay otro que coincide con todos los demás, en el cual muchas veces tenemos una innovación de la organización. Simplemente decidimos organizarnos para trabajar de formas distintas. Y en la pandemia lo hemos visto, donde antes todos teníamos que ir a la oficina temprano por la mañana, comer cerca, estar hasta por la tarde. Ahora hemos descubierto que se puede trabajar remoto y que gran parte del trabajo sale perfectamente. Incluso en algunas organizaciones se ha descubierto con sorpresa que la productividad ha aumentado
cuando las personas trabajaban remotas. Aunque tenían la oportunidad en casa de perder un poquito más de tiempo, aunque no estaban tan supervisados como pueden estar en una oficina donde hay otros compañeros de trabajo, jefes, supervisores, recursos humanos, resulta que la gente en su casa estaba tan aburrida de las series de Netflix, me parece a mí, y al mismo tiempo con ganas de contribuir, y al mismo tiempo con gratitud por no tener que salir y contaminarse y viajar en un vehículo y tomar el transporte público, que resulta que la productividad ha sido buenísima. Y esto es lo que quieren muchas organizaciones como Microsoft, como Google, como Amazon, que están ya decidiendo, bueno, ¿qué porcentaje de mi fuerza laboral va a regresar a las oficinas? ¿Qué porcentaje va a estar de forma híbrida? ¿Y qué personas van a decidir quedarse siempre remoto? Y a mí no me importa porque tengo acceso al talento de estas personas y contribuyen a la organización. A la hora de pensar en la innovación, hay ciertos autores y artículos que son muy famosos. Yo doy clases de innovación en una de las facultades en las cuales doy clase y, por ejemplo, uno de los artículos que os recomiendo que podéis encontrar online a los que os interese el tema de innovación es un artículo del Harvard Business Review de un autor que se llama Peter Drucker. Y él escribió un artículo muy interesante sobre la disciplina de la innovación. Y en este artículo nos decía, vamos a ver, hay formas de innovar cuando ciertas circunstancias ocurren en la sociedad. Como por ejemplo, ¿qué ocurrió? Pues aquí nos pone uno donde ha ocurrido algo que no esperábamos. Como por ejemplo, IBM resultó que tenía ordenadores para los bancos en los años 30, pero los bancos decidieron no comprarlos. Su negocio funcionaba bien con lápiz y papel, a mano, y no lo compraron. Sin embargo, las bibliotecas, las grandes bibliotecas como la de Nueva York, decidieron comprar esas computadoras de IBM porque les servía muy bien. Lo mismo ha ocurrido ahora. De pronto hemos descubierto con la pandemia que todo lo que sabíamos antes, todo lo que esperábamos antes ha cambiado. Y de aquí hay compañías que lo han hecho muy bien. Compañías como Amazon, que han vendido más que nunca. Compañías de entretenimiento que han vendido nuevos servicios y productos. Luego, siempre que hay una incongruencia, se puede innovar. Por ejemplo, el caso que ponía Peter Drucker es con una operación muy fácil que muchos de nosotros vamos a tener que sufrir tarde o temprano, que es de cataratas. Y entonces resulta que en cataratas se hace todo muy fácil uno tras otro, pero resulta que había que cortar unos ligamentos con un bisturí, lo cual era una cosa no solo complicada, sino peligrosa. Y se dieron cuenta simplemente que con unas pequeñas enzimas, con 2 gotitas de unos productos, se disolvían los ligamentos sin ningún peligro y se podía hacer la cirugía de cataratas. Los que innovaron con esto tuvieron un éxito en medicina buenísimos. Siempre vamos a buscar la necesidad de las eficiencias. Si podemos mejorar un proceso, si podemos darle valor, ya porque sea más interesante para las personas, porque nos lleve menos tiempo o menos esfuerzo, esta es la oportunidad que tenemos. Y esto es lo que hemos visto. Poco a poco hemos transformado el servicio al cliente en un servicio online y muchas veces en autoservicio. Y hemos empezado de una forma muy simple con kioscos y páginas web y ahora lo estamos desarrollando todavía más con la ayuda de asistentes personales, reconocimiento de voz e inteligencia artificial. Ocurre también que se puede innovar cuando hay cambios en la industria y en el mercado, como por ejemplo las plataformas sociales. Cuando todo el mundo se gastaba su presupuesto de marketing en revistas y anuncios de radio y de televisión, pues la cosa funcionaba bien. Cuando salieron las plataformas sociales con la ingeniería de datos, descubrimos muchos de nosotros que era mucho más eficiente pasar una parte de ese presupuesto precisamente a las redes sociales, Facebook, Google y muchas otras. Pues imaginaos ahora cuáles son los cambios dentro de la industria y del mercado ahora, por ejemplo, después de la pandemia. Yo os comento uno en educación, que era el que decía, antes todavía, aunque mucha gente hacía cursos online y cursos híbridos, y hay compañías como por ejemplo Coursera, donde algunos de vosotros habéis hecho cursos y todo eso, realmente había muchísimas personas que tenían interés en estudiar en una universidad con ladrillos y paredes. Y esto ocurría en Colombia y en Costa Rica y en España y en Estados Unidos. Y resulta que ahora que ya hemos puesto a todo el mundo a estudiar online, en la educación primaria, la secundaria y la terciaria, ahora, hoy por hoy, la gente ha entendido que la educación online funciona perfectamente. Entonces es ahí donde hay un nuevo cambio de paradigma, donde las universidades y las organizaciones educativas tienen que acomodarse a esto.
Desde luego, cualquier campo demográfico, un cambio demográfico donde la población es más vieja y necesita ayuda, a lo mejor con pantallas más grandes o con periféricos que les puedan leer lo que están viendo porque no lo leen bien o les ayuden a usarlo. Aquí un caso normal ha sido entre los nativos digitales, que son aquellas personas más jóvenes que desde el principio han tenido un teléfono móvil desde que eran prácticamente niños, en contra a los inmigrantes digitales, como yo, por ejemplo. Yo no tuve mi primer teléfono móvil hasta los veintitantos años, por ejemplo, y mi primera computadora no la tuve hasta los 12 o 14 años. Y como siempre, cualquier cambio en la percepción, por ejemplo, que ahora está permitido que cada uno utilice sus periféricos y sus dispositivos móviles para hacer todo. No era como antes, donde la idea es, si vamos a hacer algo por Internet, lo quiero hacer en una página web. No, no, ahora queremos hacerlo desde el móvil, queremos pagar el gas y la electricidad y queremos hacer transacciones con los bancos y queremos invertir en bolsa y queremos comunicarnos y poner información en las redes sociales con periféricos móviles y hay que hacerlo. Y por último, la innovación más normal es cuando se descubre algo nuevo. Si alguien descubre, por ejemplo, un nuevo tipo de batería eléctrica que dura mucho más, pues esto nos permite a lo mejor crear nuevos coches eléctricos, camiones, aviones, barcos eléctricos, cosas por el estilo. Esto es un poco todo el concepto de innovación y al final de la charla os voy a dar una lista con algunos de mis libros preferidos de innovación por si alguien tiene interés en leer algo más sobre este tema. Bueno, la innovación más importante para la mayoría de nosotros, porque nos dedicamos a este sector, es la transformación digital. ¿Qué significa la transformación digital? Pues es una forma muy elegante de decir lo que llevamos muchísimo tiempo diciendo en tecnología, que si utilizamos las tecnologías de información y comunicaciones de forma efectiva, alineándolas a las nuevas innovaciones para crear nuevos productos y servicios, o alineándolas con los servicios y productos existentes de nuestras organizaciones para servir a nuestros clientes, entonces vamos a crear valor, valor añadido. Vamos a hacer que la sociedad sea muy eficiente, que nuestras organizaciones compitan mejor, que los accionistas se enriquezcan y generar un beneficio económico para todos, consumidores, empresarios, trabajadores. Ahora bien, la transformación digital tiene muchos retos y muchas oportunidades. Y en este momento aprovecho para parar un poquito y hacer una pregunta general para ver si hay algún comentario o alguna pregunta del chat que quieran transmitirme. Sí, Pablo, tenemos una pregunta. Están haciendo un participante que está desde Honduras, el siguiente inquietud. ¿Cuáles crees tú que sean las ventajas que tiene la globalización en el medio de la pandemia? Una pregunta excelente sobre la globalización en el periodo de la pandemia. Bueno, consideremos, por ejemplo, un sector, que es el sector del entretenimiento. En el pasado, si no hubiéramos tenido globalización, hubiéramos estado limitados a la producción audiovisual de nuestro país y tal vez de algún país vecino. Hoy por hoy, gracias a la explosión de las redes sociales y de las plataformas de entretenimiento, tenemos acceso a la producción audiovisual de todo el mundo. A través de los grandes servidores, como por ejemplo el de Netflix, el de Amazon Prime Video, al mismo tiempo que de los especializados, como puede ser Televisión Española o muchos otros, tenemos muchísima información de entretenimiento para ver. Al mismo tiempo, volviendo al tema de la educación, por ejemplo, pues cualquiera que haya querido, pues no como yo, que tuve tiempo pero no lo utilicé, pero a lo mejor habéis tenido tiempo y habéis querido aprovechar para aprender un lenguaje de programación, para aprender gestión de proyectos, para aprender emprendimiento, cualquiera de estas cosas, lo habéis podido hacer gracias a la globalización y plataformas como puede ser la de Coursera y muchas otras. Habéis podido tomar cursos de universidades que están muy lejos de vuestra zona geográfica y además sin necesidad de salir de vuestras casas precisamente por el mandato de las autoridades de salud. Estos son permisos y oportunidades de la globalización. También la globalización os permite a veces competir en la arena internacional.
Es decir, si tenéis talento, por ejemplo, en desarrollo de sistemas, si tenéis talento en ciberseguridad, pues ahora podéis competir sin necesidad de estar necesariamente en el Valle del Silicio, en San José, en California, o sin necesidad de estar, por ejemplo, en Londres, en el Reino Unido. Ahora se pueden hacer todo tipo de transacciones y trabajar remoto para ese tipo de cosas. Al mismo tiempo, la globalización tiene un punto negativo, que es que al no estar protegido el mercado laboral tan protegido como antes, significa que hay muchísima más competencia. Eso significa que mientras que antes, por ejemplo, en un país como Colombia, la mayoría de los proveedores eran exclusivamente colombianos, pues ahora resulta que además de los proveedores colombianos puede haber otros proveedores de otros países tratando de competir. Y al mismo tiempo le da la oportunidad al proveedor colombiano trabajando dentro de Colombia o al proveedor de Costa Rica trabajando dentro de Costa Rica a atraer socios de otros países del entorno para dar mejores servicios al cliente. Una pregunta muy buena. Muchas gracias por preguntar sobre la globalización. Bueno, pues ¿cuáles son las oportunidades que tenemos? Desde luego, las oportunidades fundamentales vienen por las nuevas tecnologías que estamos introduciendo, el 5G con mucha mejor conexión móvil, conexiones, por ejemplo, software que funciona mejor de las grandes multinacionales, de Google, de Amazon, de Microsoft, los servicios en la nube que nos permiten ahora mismo de una forma muy elástica y con muy poquita inversión inicial crecer, aumentar o reducir la carga de transacciones que tenemos, el almacenamiento de datos y todo eso. Todos son oportunidades fantásticas precisamente para desarrollar nuevas oportunidades tecnológicas. Dentro de eso, personalmente yo pienso que donde está la frontera de la oportunidad es en la inteligencia artificial. Y no estoy hablando de inteligencia artificial de ciencia ficción, como pueda ser un robot que viene y nos prepara el desayuno y todo eso. Eso tal vez llegará, pero es la inteligencia artificial la que estamos utilizando todos. Gracias al aprendizaje automático y a la inteligencia artificial, ahora podemos hablar con nuestros teléfonos y nos entienden. Y nuestros clientes pueden hablar con nuestras interfaces, con nuestras páginas web y hacer preguntas de viva voz. Y en lugar de tener personas exclusivamente dedicadas 24 horas al día para esto, podemos tener agentes automáticos que hacen el primer filtro de la llamada y solo aquellas llamadas que necesitan más ayuda se transfieren a personas, con lo cual se ofrece mucha más ventaja al cliente, oportunidad de que el cliente tenga su problema resuelto a cualquier hora del día o de la noche, todos los días del año, y además una reducción significativa de los costes laborales de toda esa gente que tenía que estar ahí sentada esperando que llamaran, tratando de adivinar cuál era el mejor momento para llamar y para tener todo ese tipo de personas. La inteligencia artificial además nos ha permitido crear algunos algoritmos que son muy inteligentes. Para los que hemos seguido digamos, el progreso de las empresas de Amazon y Google, sobre todo Google con la empresa matriz de Alphabet, pues hemos visto que han hecho de todo, desde programas que pueden jugar al Go hasta programas que pueden jugar al ajedrez muchísimo mejor que aquella máquina de IBM que una vez consiguió derrotar al campeón del mundo, Garry Kasparov. Hoy por hoy cualquier ordenador juega mejor al ajedrez que cualquier ser humano. Y este es el principio de lo que estamos viendo. Se pueden utilizar estos algoritmos para ayudarnos a tomar decisiones en el campo médico, para mirar las radiografías y asegurarnos de que un doctor que está cansado o que no ha visto algo, pues tenga una alerta de un sistema automático que le diga: oiga, doctor, yo creo que aquí hay algo un poco extraño que yo no he visto en otras radiografías. ¿Podría echar otra mirada, por favor? Nos ayuda, por ejemplo, en los estudiantes, en la primaria, en la secundaria, en la terciaria, para analizar todo lo que entregan dentro de una clase, lo que escriben y para descubrir dónde pueden tener lagunas de conocimiento, si tienen problemas graves en el idioma o en el lenguaje o en las matemáticas que van a impedir su desarrollo académico, profesional y van a crear un retraso en el país. Desde luego se utiliza mucho en las instituciones financieras. Los bancos lo utilizan para decidir el riesgo, para estudiar los riesgos de ciberseguridad. Cuando ven transacciones que son un poquito extrañas, por ejemplo, nosotros tenemos una costumbre
costumbre de ir a tomar nuestro café con los amigos y a lo mejor una copita de aguardiente para los que beban, yo sí bebo, pero bueno, un café y aguardiente al mismo bar y pagamos con una tarjeta de crédito y de pronto pues resulta que uno de esos días aparece en otro sitio un cargo muchísimo más alto, en una peluquería cuando es la hora del café, el banco a través de esos algoritmos se puede dar cuenta, aquí hay una transacción extraña, no la voy a probar y voy a llamar a la persona para que confirme que de verdad está en la peluquería y no que ha decidido no juntarse con amigos o amigas a tomar ese café. Así que desde luego esta es una gran oportunidad y la verdad es que la inteligencia artificial es muy, muy complicada. Hay muchísimos expertos en el mundo que la entiendan y la verdad es que para sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial hace falta un buen socio, un socio experto, un socio comercial en la mayoría de los casos, porque en las universidades investigamos sobre esto, pero no somos capaces de darle una solución comercial bastante válida. Hace falta un buen socio comercial que ayude a las grandes empresas, a los organismos del Estado, a utilizar la inteligencia artificial para el beneficio de los consumidores y de los ciudadanos. Ahora bien, al mismo tiempo que la inteligencia artificial ofrece muchas oportunidades, tenemos también retos y retos muy serios. Un reto muy serio que es el de la ciberseguridad. Y yo comentaría, por ejemplo, que la ciberseguridad es al mismo tiempo un reto y una oportunidad. Es una oportunidad porque aquellas empresas que hagan bien la ciberseguridad y la privacidad, que protejan la información de sus clientes, van a acabar teniendo una reputación muy buena dentro de sus mercados para competir con los demás. A las empresas que les hackean una y otra vez, cuyos servicios no están disponibles, donde se corre la voz entre los clientes que han tenido problemas y han tenido que pasar mucho tiempo arreglando su identidad o resolviendo los balances de sus cuentas porque ha habido problemas de seguridad. Nosotros como consumidores y ayudándonos de las redes sociales vamos a dejar de hacer negocios con las empresas y organizaciones que no tengan cuidado de la ciberseguridad. Ahora bien, ¿qué ocurre con la ciberseguridad? Bueno, al mismo tiempo que nosotros nos fuimos a trabajar a casa, pues todos los hackers siguieron encerrados en sus casas, en Rusia, en Estados Unidos, en España, que son países notables por la actividad de sus ciberdelincuentes, y desde allí redoblaron todos sus ataques. Y desde luego habían hecho muchos ataques de mucho tipo, pero el número uno, el que nos está afectando a todos muchísimo, lo que parece una epidemia, es el ransomware. Como bien sabéis, el ransomware consiste en penetrar unos sistemas, plantar un software malicioso, unos programas con una carga maliciosa y con eso se encripta toda la información de los sistemas y ya las organizaciones no pueden utilizar esos sistemas. Ha habido casos muy notables de ransomware muy recientes. Hace unos días, por ejemplo, el Servicio de Salud de Irlanda. La salud pública de Irlanda estaba afectada por ransomware y no podía operar. Por ejemplo, hace un mes aquí en Estados Unidos, en la costa este, que es donde vivo yo, la compañía que tiene los oleoductos que van desde el Golfo de México por toda la costa este, que distribuyen la gasolina y el gasóleo y todo para todas las gasolineras, de pronto fue víctima de ransomware y no pudieron entregar gasolina. Y es una cosa curiosa, en un mercado tan libre como el de Estados Unidos, no solo había muchas gasolineras sin gasolina ya ese mismo día, sino que además el precio de la gasolina se duplicó en las pocas gasolineras que tenían gasolina. Y un país que no tiene combustible y que está acostumbrado a mover muchas mercancías y a moverse mucho, desde luego lo nota inmediatamente económicamente. Hay un caso muy curioso también desde hace una semana. Uno de los mayores distribuidores de carne de res, carne de vaca, carne de ternera, precisamente sufrió un ataque de ransomware y de pronto los restaurantes ya no podían servir platos de comida con carne de res o de vaca y de nuevo los pocos restaurantes o proveedores que todavía tenían algo inmediatamente multiplicaron los precios. ¿Por qué? Porque una cosa que hemos aprendido gracias a la tecnología y como decía es un reto pero al mismo tiempo una oportunidad, hemos aprendido una cosa que se llama Just-in-Time Inventory. En lugar de tener muchísima carne almacenada o muchísima gasolina almacenada, básicamente tenemos lo que hemos calculado que vamos a necesitar para los próximos días. Y cuando hay un problema con la distribución, de pronto ya no podemos operar. Las fábricas tienen que cerrar, el transporte no funciona. Y por eso es muy importante que nos ocupemos de este problema del ransomware.
Porque además os cuento que los cibercriminales con el ransomware ganan dinero de 4 formas distintas. Primero, ganan dinero al encriptar la información y decirle a la compañía, si no me das dinero, no te voy a dar las claves, no puedes operar. Por ejemplo, en el caso de la compañía que comentaba, distribución de gasolina, la compañía pagó 4,4 millones de dólares. Hoy se ha descubierto que las agencias del gobierno de Estados Unidos han podido recuperar más de la mitad siguiendo las transacciones de Bitcoin, pero aún así 2 millones de dólares y muchos otros han pagado varios millones de dólares. Además de eso, pagues o no pagues por eso, las compañías, los ciberdelincuentes amenazan a las compañías con publicar la información confidencial de clientes si no pagan más dinero extra. Y en esos casos, además, siempre cabe la duda, porque uno puede pagar, pero a lo mejor los cibercriminales ni te dan la contraseña ni dejan de publicar la información. En tercer lugar, muchas de estas organizaciones, una vez que has pagado porque no publiquen la información, se la venden en la red oscura, en el dark web, se la venden a otras personas que la van a robar y la van a utilizar para fines maliciosos. Y por último, ganan dinero enseñándoles a otros sindicatos de ciberdelincuentes cómo ganar dinero con el ransomware. Esto es un problema gravísimo que nos afecta a todos y desde luego recomiendo a todos vosotros que hagáis innovación y transformación digital, que por favor prestéis atención a la seguridad de vuestros sistemas, sobre todo en concreto al problema que tenemos ahora del ransomware. Hay otros problemas que siempre han estado ahí, como por ejemplo el de la ingeniería social, que es básicamente, y este sigue ocurriendo, y ha ocurrido también durante la pandemia, que es que alguien nos contacta, nos manda un mensaje, nos llama por teléfono o algo, tratando de que le demos dinero o información. Es increíble la cantidad de gente que simplemente cae en este tipo de estafas. Y déjame que os cuente un caso muy fácil. Imaginaos que tenéis un proveedor que tenéis un proveedor al cual le vais pagando dinero. Entonces, alguien consigue entrar en la cuenta de correo electrónico del proveedor, lee los mensajes y se da cuenta de que el proveedor os está mandando a vosotros, que soy el cliente, una factura cada mes y que vosotros la pagáis. Lo único que tienen que hacer es cambiar en la próxima factura los datos de la cuenta del banco. No cambies ni las cantidades, no cambies nada, simplemente los datos de la cuenta del banco. Vosotros recibís la factura, vuestro departamento de pagos, como siempre, la mira, la factura de todos los meses y todo, la paga sin ningún problema, una nueva cuenta bancaria, habrán cambiado de banco y al cabo de un mes, tanto el proveedor os contacta y os dice, ¿cuándo vas a pagar la factura? Y vuestro departamento de pagos dice, ya la pagamos. A mí no me ha llegado el dinero, sí me ha llegado. Y cuando os dais cuenta, ese dinero ha desaparecido y está precisamente en manos de los ciberdelincuentes. ¿Cómo os podéis proteger de la ingeniería social que vamos a tener siempre? Y tened en cuenta que los ciberdelincuentes, lo mismo que nosotros vamos a utilizar inteligencia artificial para las oportunidades, ellos van a utilizar inteligencia artificial para deepfakes. Esto ya ha ocurrido donde el CEO, el máximo responsable de una empresa, fue impersonado utilizando tecnología de ordenador, simplemente copiaron su voz para llamar al director financiero y a otros ejecutivos y que estos mandaran dinero a una cuenta falsa. Esto ya ha ocurrido y se puede hacer con vídeo. Si habéis visto algún vídeo de Obama, por ejemplo, del antiguo presidente Obama de Estados Unidos, o de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, de deepfakes, veréis que son absolutamente interesantes. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de protegerse contra estas estafas de ingeniería social? Pues yo diría que la mejor de todas es una técnica que llevamos muchísimo tiempo utilizando en España. Y esta técnica se llama la técnica NEOT-LQR, que significa no es oro todo lo que reluce. O como dicen en inglés o en otros países, si algo parece demasiado bueno como para ser verdad, probablemente sea demasiado bueno como para ser verdad. Entonces, siempre que tenemos estas transacciones, siempre que estamos trabajando con ordenadores, con computadoras, comunicando por personas, tenemos que utilizar el sentido común y el pensamiento crítico. Y esto es algo que muchos de nosotros hemos suspendido durante la pandemia, cuando nos han llegado las noticias en las redes sociales, si las vacunas son buenas, son malas, si el virus salió de aquí o salió de allá, si hay que limpiarse los zapatos antes de salir o después de entrar. Todo esto tenemos que utilizar el sentido común y tenemos que intentar ayudar a nuestros clientes y a nuestros empleados a que siempre utilicen el sentido común y el pensamiento crítico. Se trata de
recoger los beneficios fundamentales de las tecnologías, de las nuevas, de la inteligencia artificial, de la computación en la nube, de todo, y precisamente evitar los abusos, porque donde hay una oportunidad de abusar, siempre va a haber criminales tratando de abusar de nosotros. Muy importante también, os cuento, para muchas personas y muchos clientes, pero desde luego también para los reguladores de muchos países del mundo, es la privacidad, la protección de datos. ¿Por qué? Porque hay quien nos dice que la información es el petróleo de la Internet. Y tienen razón, la información vale un montón de dinero. Lo hemos visto cuando compañías como Facebook o Cambridge Analytica simplemente han errado, han actuado muy mal precisamente para acumular información sobre las personas. Información que luego ha servido para tergiversar las elecciones, por ejemplo, en muchos países del mundo. Pues para esto precisamente muchos de los gobiernos han implementado regulaciones estrictas de protección de datos. Y yo diría que, bueno, no todas las regulaciones son perfectas, como todas las regulaciones son complicadas. Decimos, por ejemplo, aquí en Washington, que es el centro de la legislación y de la regulación de Estados Unidos, decimos que hay dos cosas que uno nunca quiere ver cómo se hacen. Una de ellas es la legislación, porque exige muchos compromisos y negociaciones. Y la otra son las salchichas. Mejor comerlas, pero sin ver en absoluto cómo las hace el que fabrica las salchichas. Bueno, pues aquí en privacidad, si tenéis curiosidad, yo estoy en el Consejo de Administración asesor de EPIC, que es una organización que se dedica a la privacidad electrónica. Hace unos años trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil, con muchos de los reguladores de vuestros países y las organizaciones de vuestros países en la Declaración de Madrid, que es una declaración muy interesante que las compañías y organizaciones pueden utilizar para guiarse. Y desde luego hay leyes puras y duras. Por ejemplo, si hacéis negocios con Europa y tenéis un establecimiento en Europa, tenéis oficinas ahí, empleados, entonces vais a tener que seguir los dictámenes del Reglamento General de Protección de Datos de Europeo. Y en algunos casos esos dictámenes incluyen cosas como, por ejemplo, el derecho al olvido, en el cual uno de vuestros clientes os contacta y os dice, bueno, conforme a la Regulación General de Protección de Datos, quiero que esta empresa borre todos los datos que tiene de mí. Y hay que saber cómo contestar a esas solicitudes, no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista técnico. Sabéis en qué sistemas está toda la información de vuestros clientes. Y os diré que la información tiene una vida propia y hacer lo que se llama data governance, la gobernanza de la información, es algo francamente complicado en organizaciones complejas. Os comentaba antes que hay ciertos libros de innovación que son famosos. Ahí os he puesto el más famoso, El dilema del innovador. El dilema del innovador os va a afectar a muchos de vosotros porque a lo mejor ya tenéis una empresa, una organización que está haciendo cosas bastante bien. Pero os dais cuenta de que hay competencia, sentís que hay la posibilidad de mejorar, pero no está muy claro si debéis quedaros haciendo lo que estáis haciendo o tenéis que arriesgaros a innovar. Y precisamente ese es el dilema, esa es la disyuntiva de la que habla Clayton Christensen, que es un gran autor muy famoso, murió no hace mucho, y nos habla precisamente de estos temas de innovación. Hay muchos otros aquí, por ejemplo, el segundo desde abajo de Malcolm Gladwell se llama The Tipping Point y nos habla de cómo se puede conseguir que algo esté de moda y así podemos conseguir que todo el mundo lo use y lo compre. Esto se utiliza muchísimo precisamente en el marketing de productos y servicios tecnológicos. Hay otra parte muy interesante como por ejemplo Crossing the Chasm, que es la segunda, cruzando el barranco de Moore. Y en esta, una persona que está especializada en el marketing de productos y servicios tecnológicos nos cuenta y nos dice, bueno, que hay gente que al principio va a probar todas las tecnologías y los nuevos servicios, pero de verdad para poder conseguir triunfar en un mercado hay que saltar un barranco. Y si no conseguimos saltar ese barranco, entonces se va a quedar en una cosa rara que unos pocos prueban y al final no va a ser viable. Y ya por último, un libro muy bonito que me gusta a mí, pero que es más que nada intelectual y filosófico, es El efecto Medici. Como bien sabéis, los Medici fueron una familia muy poderosa en Italia del Renacimiento. Y precisamente lo que hicieron los Medici fue lo siguiente.
consiguieron dinero y recursos y juntaron bajo un mismo techo arquitectos, músicos, ingenieros, médicos, filósofos, matemáticos y los pusieron a trabajar juntos. A gente de diferentes culturas, gente de diferentes disciplinas y todos juntos fueron capaces de conseguir inventos, progreso como no se había visto antes en la historia de la humanidad. Y esto está la idea que a la hora de pensar en innovación, está muy bien que vosotros penséis en la innovación mientras salís a pasear o tomáis una ducha, pero no dudéis en consultar con colegas y amigos, no dudéis en preguntarle a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros sobrinos cómo resolverían un problema, porque a veces esas ideas creativas vienen de gente que no está como vosotros limitados por un recuadro. Como decimos aquí en Estados Unidos, se dice think outside of the box. Piensa más allá de la caja. Estamos todos metidos en nuestra caja, la de las regulaciones, la de cómo se han hecho las cosas en nuestra organización, lo que vemos que nadie más ha hecho en nuestro mercado y entonces decimos, bueno, pues esto no se debe poder hacer. Y lo cierto es que a veces se puede hacer y el que lo hace, como hizo Facebook cuando destronó a otras redes sociales que estaban antes de Facebook, como hizo Google cuando destronó a las otras herramientas de búsqueda, como ha hecho Amazon cuando destronó a muchísimas otras compañías que estaban haciendo ventas online, ha sido precisamente al intentar cosas nuevas, pensar más allá de las limitaciones existentes y tratar con nuevos modelos de innovación y de crecimiento económico. Bueno, pues con esto estoy con la parte fundamental y espero que, bueno, que me hagáis el favor de hacer comentarios o preguntas, por favor. Pablo, pues tenemos bastantes preguntas. De verdad que gracias a todos los asistentes, porque no solo aquí en Click Meeting, sino también en Facebook estamos recibiendo sus inquietudes. Vamos a leer por las primeras y por último las más recientes. La primera nos preguntan, ¿qué opinas de blockchain y de su seguridad? Es una pregunta excelente y también es una de las tecnologías que promete bastante. Desgraciadamente, es muy curioso, pero blockchain no ha vivido, no ha sabido cumplir las expectativas que teníamos de blockchain. Parecía que blockchain se iba a utilizar para resolver todos los problemas, desde el registro de la propiedad hasta las credenciales académicas, por ejemplo. Y al final, donde de verdad blockchain ha sido muy útil, ha sido en todo el asunto de las criptomonedas. Sin blockchain no sería posible. Pero desde luego es una idea francamente interesante y aquí ha ocurrido una cosa. Por ejemplo, hubo una compañía hace unos 3 años que fabricaba té helado. Se llamaba Long Island Tea Company. Y de pronto decidió cambiarle el nombre, solo el nombre de la compañía, y nombrarlo Long Island Tea Blockchain Company. Y con eso subió en el mercado de valores un 40% ese mismo día. Es decir, muchas veces se utilizan estas palabras porque ayudan a conseguir inversión, ayudan a que una idea parezca buena y bueno, pues es parte del marketing que siempre hemos hecho con esto. Tiene oportunidades y creo que con el tiempo vamos a madurar y vamos a saber cómo incorporar blockchain en todo este tipo de innovaciones. Muchas gracias. Tenemos ahora otra pregunta de Costa Rica. ¿Qué opinas de la brecha digital en las sociedades en Latinoamérica y si esta se ha visto más profunda a raíz de la pandemia? La brecha digital es algo que nos ha preocupado mucho. Yo he dado charlas y he trabajado con las Naciones Unidas en campos de refugiados, por ejemplo, en Kenia y en Ghana. Y la verdad es que donde la gente no tiene acceso a la Internet hoy por hoy, y no solo a la Internet, sino a una computadora y poder utilizar la computadora en inglés, además. Entonces tiene una gran desventaja competitiva, no tiene acceso a la educación que mucha otra gente tiene acceso. Y nos hemos dado cuenta de lo siguiente, que por ejemplo, cuando los niños tenían que ir a casa y no podían ir a la escuela, el niño que tenía una buena conexión de Internet, una buena computadora y profesores que sabían utilizar las computadoras, pues no ha sentido ninguna pérdida académica. Y sin embargo, los niños que no han tenido acceso a todos estos recursos, pues han perdido bastantes oportunidades educativas. Y es por eso que parece que es en beneficio de todos precisamente mejorar la brecha digital. Pero no se trata solo de banda ancha como intentan Google y Facebook, que realmente aparte de crear beneficio para la sociedad, también lo que están intentando es simplemente reclutar más clientes.
porque para estas compañías, como nosotros no estamos pagando por sus servicios, nosotros no somos los clientes de Google o Facebook, nosotros somos el producto. Ellos nos venden a nosotros para que podamos ver la publicidad que otros les pagan. Así que es un tema interesantísimo y a mí me parece que todos nosotros como profesionales tenemos la oportunidad de mejorar la brecha digital y algunos de vosotros incluso tenéis la oportunidad de ganar dinero trabajando con vuestros gobiernos y con las organizaciones multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, USAID, por ejemplo, precisamente para que todo ese dinero que está disponible para ayudar con esto se gaste de una forma eficiente y consiga tener un impacto a la hora de reducir la brecha digital. Gracias. Vamos con la siguiente. Siendo la inteligencia artificial la apuesta, ¿cuál considera que debe ser la ruta que debe seguir una empresa que apenas tiene sus procesos básicos automatizados para apuntarle a la inteligencia artificial? Desde luego, como siempre, comentaba que cuidado con las reglas universales, pero adelante con las ideas universales. Entonces, las ideas universales siempre han sido de dos tipos. Una es aplicar las tecnologías de inteligencia artificial que están probadas, que ya han sido bien utilizadas por otras empresas en los mismos casos que tenemos que mejorar. Como puede ser, por ejemplo, atención al cliente o pueden ser los algoritmos de gestión de riesgo. Estos están muy bien documentados, hay muy buenos consultores que los implementan para las empresas y saben que funcionan bien y sabemos cuáles son los beneficios económicos. Hay una apuesta mucho más arriesgada, que es cuando una empresa decide utilizar inteligencia artificial para crear un producto o servicio que es nuevo, ya sea para el mercado o para ellos mismos. Ahí es como una inversión en bolsa. La oportunidad es muchísimo más grande de crear algo de verdad duradero y una ventaja competitiva. Al mismo tiempo, la posibilidad de arriesgarse y fallar es muchísimo más alta. Así que, como todo, donde se ha creado la expectativa de que la inteligencia artificial lo va a resolver absolutamente todo, pues hay que empezar pasito a pasito, despacito, como decía la canción, en aquellos procesos que de verdad sabemos que funcionan bien y que se han implementado bien con éxito, o bien en otros países o bien en otros sectores. Vamos con otra. ¿Qué fuente de información recomienda para entender un modelo sencillo de seguridad informática que permita entender los diferentes niveles de seguridad por los que evoluciona una empresa? Nulo, básico, intermedio, avanzado, rockstar. Pues la verdad es que parte del problema que tenemos en ciberseguridad es precisamente que hay muchísima información y la información no es siempre consistente. Entonces, efectivamente, hay muchísimos modelos de las organizaciones internacionales, Estados Unidos, Europa, en fin, todo ese tipo de cosas. A mí personalmente me gustan mucho los materiales porque yo tengo esa certificación. Hay una certificación de una organización que se llama ISC2 para una certificación que se llama Certified Information Systems Security Professional. Y a mí me parece que los primeros capítulos de sus libros, ya sea publicados por ellos o publicados por otros, o de los vídeos que están disponibles online, por ejemplo, pues es una fuente muy interesante de esto. Empieza a hablarnos de la parte básica, que todo en seguridad de la información tiene que ver con preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Y a partir de ahí ya nos pone todos los dominios y todas las cosas que hay que hacer. Pero claro, es un sector tan complicado, necesita tal volumen de información porque hay que proteger todo, las redes, las computadoras, los datos, en fin, todo ese tipo de cosas, que al final yo creo que esos capítulos iniciales del ISC Square, ISC2, son una fuente de información muy útil para empezar con este sector. Pablo, precisamente la siguiente pregunta que está relacionada, que hablan sobre protección de datos. ¿Existe algún estándar global para los acuerdos de confidencialidad entre empresas? No, no existe ninguno internacional. Lo más internacional que tenemos hoy por hoy es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y es internacional porque hay muchas empresas estadounidenses y multinacionales que, como tienen que hacer negocios con la Unión Europea, han decidido, bueno, como tenemos que cumplir con la Unión Europea, vamos a intentar cumplir con esto mismo en todos los países, salvo que por mala suerte el reglamento europeo esté en contraposición del reglamento de Costa Rica o de Colombia o de México, por ejemplo.
pero realmente no existe ninguno. Y es una de las cosas en las cuales EPIC, la sociedad civil, y en las reuniones que he asistido muchas veces de los reguladores de privacidad de todo el mundo, hemos intentado discutir cuándo vamos a tener un estándar internacional, porque es verdad que sería beneficioso no solo para consumidores y ciudadanos, pero para las empresas y las organizaciones también. Cuesta mucho dinero tratar de adaptarse en las empresas multinacionales a las diferentes regulaciones de datos de los diferentes países. Bueno, vamos a leer ahora una pregunta de Facebook. La transformación digital ha obligado a todos los sectores a depender del documento electrónico. Sin embargo, los archivistas en su mayoría no lo ven con buenos ojos por su dependencia al papel. Entonces, ¿cómo atender a esos interesados cuando diseñan sistemas de gestión documental electrónico apegado a normas archivísticas cuya base es garantizar la autenticidad del documento en papel? Hombre, sinceramente, yo si quiero preservar los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, voy a hacer una copia electrónica, pero también voy a seguir almacenando los originales en el museo en Israel donde los he visto. Y lo mismo ocurre con las Biblias de Gutenberg y los documentos de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Queremos copias de papel. Pero realmente, hoy por hoy, precisamente por la permanencia de los sistemas electrónicos y la oportunidad de encriptar esa información y además, como comentabais, la posibilidad de utilizar blockchain, hoy por hoy realmente aferrarse al papel es un poco anticuado. Con una excepción muy interesante, que son los sistemas de voto electrónico. Por algún motivo todavía no hemos conseguido utilizar o crear sistemas de voto electrónico que sean lo suficientemente seguros como para garantizar el proceso democrático. En teoría se podría hacer. Hacemos cosas tan seguras como llevar nuestros expedientes médicos súper confidenciales, como por ejemplo las notas académicas de una persona, la capacidad laboral de cada uno, todo eso es muy confidencial y lo guardamos. Y sin embargo, todavía no hemos conseguido, Irlanda lo intentó y es uno de los países más avanzados, no hemos conseguido votar completamente electrónicamente. Aún así, en la cuestión de votos se piden otros mecanismos para asegurarnos de que no haya injerencia con las cuestiones electrónicas. Así que, como todo, es una cuestión de porcentaje y a las personas que se resisten, pues se trata de convencerles de las ventajas de utilizar los sistemas electrónicos y también de convencerles de las desventajas que significa almacenar todo el papel. Pero muchas veces tienen que cambiar de mentalidad y no es fácil cambiar de mentalidad cuando uno ha hecho una profesión del mismo modo 20, 30, 40 años y ha sido informada de cierto modo y además incluso puede estar codificada así en las leyes que habría que cambiar precisamente para eso. Me gusta hacer un inciso aquí y es que hay una curva de innovación que parece así como una curva, una campana, y ahí pues habla de la gente que adopta la innovación. Y se conocen, al principio de la curva están los que adoptan pronto, luego están los que compran los productos de los primeros, luego están los que compran los productos un poquito más tarde, por último están ya los que van retrasados y todo eso. Y en mi investigación en la utilización de tecnologías en las universidades descubrí una tecnología, incluso un grupo más allá de los rezagados. Y yo los llamaba los de por encima de mi cadáver. Y son precisamente los que dicen, oye, mira, yo no voy a adoptar esta tecnología hasta que me muera. Y me pienso morir más o menos pronto, así que no pienso adoptar la tecnología. Excelente pregunta. Muchas veces el reto no es tecnológico, sino organizativo, de transformación social, mano a mano con la transformación digital. Perfecto. Tenemos otra pregunta desde Facebook de Costa Rica. A nivel de políticas de gobierno en general, ¿qué tanto se ha avanzado en América Latina hacia el fortalecimiento de la seguridad de la información? Pues yo creo que se ha avanzado bastante. Desgraciadamente, bueno, por fortuna, la mayoría de los ataques están siendo dirigidos ahora mismo a empresas con más recursos y más dinero en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? Pues porque si se acercan a un banco en Latinoamérica y le piden 20 millones de dólares, el banco va a decir, mira, por 20 millones de dólares a mí me vale la pena estar cerrado 3 días. Sin embargo, un banco en Estados Unidos, por el volumen de negocio y el daño reputacional, va a decir, ¿dónde hay que pagar 20 millones de dólares? Porque yo necesito estar abierto mañana antes de que Wall Street diga que mis acciones se van a desplomar.
Se ha progresado mucho. Yo estoy trabajando, por ejemplo, ahora mismo con la Organización de Estados Americanos y estamos sacando unos principios, los anunciamos el martes que viene, unos principios rectores de ciberseguridad. Se trata de nuevo de guiar a los gobiernos, a las organizaciones gubernamentales y por extensión al sector privado para precisamente que mejoren en cuestión de ciberseguridad. Ahora, el problema sinceramente es el siguiente, la ciberseguridad cuesta dinero. Hacen falta expertos, que son muy caros, porque hay pocos, y además muchos de ellos no son tan expertos como piensan. Y luego hay muchísimos productos que son no solo muy caros de adquirir y de funcionar, sino que además dificultan nuestro trabajo. Si tenemos que hacer 5 pasos más para mandar cada correo electrónico y que sea seguro, el trabajador normal va a decir, oye, estoy perdiendo muchísima productividad, y tienen razón. Y por otra parte, hay una parte del problema de la ciberseguridad que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con las compañías tecnológicas. Cuando Microsoft y Google y Oracle y muchas otras desarrollaron sus productos, pues la seguridad no era tan importante para ellos porque de verdad no era tan grave. Y ahora se dan cuenta de que tienen que volver y arreglar todos esos productos y servicios, y nosotros que los hemos implementado en organizaciones grandes tenemos que hacer todo esto. Y es muchísimo más difícil arreglar algo que ya está en su sitio que crear algo nuevo con la seguridad en mente. Bueno, tenemos otra pregunta. Nos están pidiendo que nos des tu opinión sobre la decisión de El Salvador de legalizar el Bitcoin. Bueno, pues yo no quiero ofender a nadie políticamente. Hay una persona, todos los países tienen los gobernantes que se merecen. Como dijo, me parece que era, si no recuerdo mal, Voltaire, pero es posible que me equivoque de pensador francés que lo dijo. Y además, o Maquiavelo tal vez fuera, no sé. Pero también es cierto que eso se malinterpreta esa cita. La cuestión es la siguiente, estas monedas digitales llevan mucho tiempo intentando funcionar. Como hemos visto con Elon Musk en las últimas semanas, el CEO de Tesla, que ha estado promocionando unas y de pronto las aceptaba y no las quería, podéis compraros un Tesla con Bitcoin, luego decía, no, me preocupa el medio ambiente, ya no podéis comprarlo, me gusta una que se llama Dogecoin y se triplica en valor, de pronto dice Dogecoin era una broma, saliendo con su madre en un programa de televisión y se hunde Dogecoin. El problema es el siguiente, todos los activos financieros tienen mucha volatilidad, pero al menos las acciones o al menos las monedas de los países tienen un pequeño reflejo con la realidad económica. Por ejemplo, sabemos que si hay hiperinflación en un país, se va a devaluar la moneda. Y sabemos que si un país tiene una condición macroeconómica seria, entonces la moneda va a ser estable. Y esto nos permite invertir y hacer cosas por el estilo. ¿Qué ocurre? Pues yo creo que jugar a Bitcoin, para mí personalmente, pues es un poquito como apostar en el tenis o en el fútbol o en otras cosas, ¿no? Pues si ganas muy bien y si pierdes también muy bien, pero vamos, porque tú creas que conoces bien la organización de cómo están jugando los jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica o de España, pues no significa que vayas a ganar en las apuestas. Ahora, de ahí me parece una idea muy interesante que es el siguiente paso. Y la idea del siguiente paso es precisamente para los bancos centrales de los países, de una forma muy regulada, sin imprimir dinero ni crearlo de la nada, simplemente que conviertan parte de la moneda que tenemos ahora mismo, que es moneda en papel, y que conviertan parte de esa moneda en moneda electrónica. Pero que sea lo de siempre, que sean euros, que sean dólares, que sea bien gestionado por una autoridad central. A lo mejor suena un poquito reaccionario, pero esa es mi idea personal. Os cuento que unos de mis estudiantes decidieron escribir sobre Bitcoin un trabajo hace unos cuantos años cuando Bitcoin valía $300 cada una. Y yo les pedí que compraran una moneda cada uno para hacer la investigación. Las compraron, no las vendieron y al final, al cabo de unos años, me dijeron, doctor Molina, muchísimas gracias. Gracias a usted no hemos tenido que pagar por la matrícula de la universidad porque hemos vendido las Bitcoins y hemos ganado justo la matrícula. Gracias. Ya vamos con la última, Pablo. Eh, Acá nos preguntan, creo que está desde Panamá en Facebook, ¿cómo ves que en nuestra región de Latinoamérica, al tener escasez de recursos y de a veces conocimientos en tecnologías nicho de mercado, podamos hacer uso de la tercerización de servicios?
Bueno, pienso que desde luego es más difícil en países con menos recursos, pero yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de trabajar en países muy pobres de África, por ejemplo, o incluso algunos países asiáticos, pues uno se da cuenta de que Latinoamérica es una zona geográfica y unos países con un tremendo potencial. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues desde luego una de ellas es aprovechar los expertos que ahora incluso están más disponibles que nunca porque están remotos. Puede haber expertos, por ejemplo, la persona me decías que escribía desde Panamá, puede haber panameños dispuestos a ayudar a su país que están en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, he trabajado en muchas ocasiones con el Senacid de Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, en unos procesos de innovación donde se les da capital semilla a las empresas panameñas que quieren crear nuevos servicios y productos. Bueno, pues al principio nos daban un poquito de dinero para cubrir los gastos a través del Banco Interamericano de Desarrollo, pero al final simplemente descubrieron que podían tener expertos voluntarios que lo hacían. Entonces hay una oportunidad de decir, bueno, pues tenemos algunos expertos voluntarios que nos pueden dar estrategia y por otra parte luego está la parte dura y dura y clara, que es buscar un buen socio comercial. Las cosas cuestan dinero, pero si la proposición económica está ahí, si se va a generar valor a cambio de la inversión que se va a hacer, entonces es un buen negocio para las empresas. Excelente pregunta. Bueno, ahí vale la pena aclarar que en el caso de Novacom, por ejemplo, te contaba antes, nosotros tenemos más de 450 desarrolladores en casi todas las tecnologías pues, del mercado y estamos trabajando precisamente desde la pandemia todos en teletrabajo. Estamos trabajando en cerca de 10 países y pues en realidad se nos ha dado muy bien este tema de trabajar en la pandemia y seguir apoyando a nuestros clientes. Bueno, pues Pablo, acá damos por cerrada la sesión. Te agradezco de verdad en nombre de todos tu tiempo y los contenidos que nos has compartido. Para los interesados en consultar el material que nos compartió Pablo, lo van a encontrar alojado en nuestra página en www.crnova.com. A los inscritos también se les va a enviar por correo con el link y la grabación de este Novatalk y asimismo podrán seguir recibiendo el calendario de las próximas sesiones que vamos a tener. Por último, los invito a que visiten nuestra página www.crnova.com porque ahí van a encontrar muchos más contenidos relacionados con el tema de transformación digital, de innovación. Vamos a estar enviándoles videocápsulas, mensajes de texto, email, todo este contenido en distintos formatos para que ustedes puedan seguir aprendiendo de esas experiencias de estos ponentes que tenemos a nivel global como Pablo y puedan seguir aprendiendo sobre estos temas que sé que nos van a ayudar a todos nuestros países a salir de esta crisis. Les agradezco el tiempo y de verdad toda la atención, todas las preguntas y los comentarios que nos han hecho llegar. Por último, Pablo, si quieres mandarle un mensaje a nuestra audiencia sobre una última recomendación, un consejo que tú quieras darle para todos estos líderes de tecnología que tenemos en Latinoamérica. Bueno, pues os deseo a todos que sigáis innovando, que sigáis triunfando y sigáis contribuyendo a la sociedad y a crear valor económico para las organizaciones para las que trabajáis. Los que creéis empresas propias, adelante, mucha suerte con ello. Y desde luego, pues mi consejo siempre ha sido el mismo con la tecnología. Implementar tecnología puede parecer fácil, pero considerando las complicaciones de seguridad, de privacidad, escalabilidad, interconexión, regulación, pues es bueno tener socios serios y profesionales con la capacidad de ayudaros en vuestros proyectos. Y bueno, ahora gracias a la pandemia y tener a gente remota, pues las empresas que tienen acceso a esos recursos, pues tienen acceso a las mejores personas de todos los países de la zona dispuestos precisamente a contribuir y además han creado sistemas de trabajo que permiten precisamente aprovechar todos esos recursos de una forma óptima. Así que mucha suerte a todos, que estéis sanos, vacunados cuando queráis y podáis y que todos podamos, bueno, pues abrazarnos y salir a bailar y tomar un café juntos y al mismo tiempo que sigamos criando a nuestras familias y creciendo nuestros negocios y nuestros países. Muchas gracias, Pablo. Feliz noche para ti, para toda nuestra audiencia. Te agradezco de nuevo. Gracias a todos los asistentes y quedamos pendientes del siguiente Novato. Feliz noche para todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta la próxima.